Algunos migrantes que llegan a México no solo son víctimas del crimen organizado, también padecen la violencia institucional, y es que las autoridades no respetan sus derechos. Juanita estuvo presa 7 años por un delito que no cometió. Ella pertenece a una comunidad indígena en Guatemala, no habla español y nunca tuvo acceso a un intérprete. Hoy conoceremos a detalle este caso a través de los servicios que brinda la Defensoría Pública Federal. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Diego Roberto Tovar Sánchez, director de la Unidad de Defensa Penal en el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos el caso de Juanita. ¿Quién es ella? ¿Cuándo y por qué la detienen? Claro, mira, Juanita es una mujer indígena guatemalteca. Ella es de la comunidad Chug, esta es su lengua. Y de manera concreta, Juanita viene de un pueblo que se llama San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango, Guatemala. Esto es, de hecho, más cerca de la frontera con México que de la propia capital de Ciudad de Guatemala. A Juanita la detuvieron en 2014 de manera concreta, el 10 de noviembre de 2014. Juanita se encontraba en una casa en la que ella pues estaba esperando el momento para poder cruzar a Estados Unidos, porque el contexto de Juanita es que además de ser una mujer indígena, Juanita es monolingüe, es decir, no hablaba y no entendía el español. Hoy en día ella lo entiende y lo puede hablar un poco después de tantos años en prisión, que en un momento hablaremos de eso. Pero Juanita además pues tiene un contexto de pobreza. Juanita, por una cuestión de necesidad económica, tenía la intención de llegar a Estados Unidos y fue así como emprendió su viaje y llegó a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde la detuvieron pues en esta fecha, 10 de noviembre de 2014. ¿Por qué la detienen o en Juanita, qué circunstancia la detienen? claro, Juanita estaba esperando en una casa para poder llegar a Estados Unidos. La policía ministerial del Estado, la que depende de la Fiscalía General del Estado, estaba haciendo investigaciones relacionadas con tráfico de personas migrantes. Y bueno, en ese actuar que ellos tienen en sus actividades diarias, pues se acercaron al domicilio donde estaba Juanita, preguntaron a la dueña de la casa si podían entrar. La dueña de la casa supuestamente, y digo supuestamente porque hubo muchas irregularidades en el proceso, les dio la entrada al domicilio y en este domicilio encontraron a Juanita junto con una señora y su hija, quienes también eran migrantes, eran salvadoreñas y también querían llegar a Estados Unidos. Y pues las tres estaban esperando el momento. A Juanita la detuvieron y pues... ¿Qué es lo que le dice la policía en ese momento? No la policía, perdóname, era agentes de migración. Eran policías ministeriales de Tamaulipas que investigaban temas migrantes y en ese momento la detienen, platican con la otra señora, platican con Juanita en lo que Juanita pues les podía entender y supuestamente esto ha dicho de los policías aprensores, pues Juanita les dijo que ella estaba en esa casa, que la cuidaba, que ella se encargaba de estar bajo la vigilancia de las personas que iban a llegar a Estados Unidos, es decir, que trabajaba con esta red de traficantes de personas. Y supuestamente la otra mujer migrante, la persona salvadoreña, pues que los policías dijeron que también ella había dicho que Juanita era la persona encargada del cuidado, de darles de comer, que Juanita no las dejaba salir de la casa. Y entonces, bajo ese esquema, fue como llevaron a Juanita ante el Ministerio Público por estar en flagrancia del delito de secuestro, que además, pues, cabe señalar que es súper irregular porque, pues, el delito trata de migrantes, no trata de la privación ilegal de libertad de una persona para obtener un lucro. En realidad eran personas que iban a llegar a Estados Unidos y que Juanita era parte de esas personas. Abogado, Entonces, hasta donde nos has narrado podemos observar pues varias irregularidades, como bien mencionas, porque nos acabas de decir que ella no hablaba en ese momento español. Entonces, ¿cómo fue que les dijo a los policías todas estas cosas que ellos declararon, ¿no? Ahí hay un pues una primera irregularidad muy seria, muy delicada en cuanto a lo que le esperaba a Juanita. claro, porque además
por el dicho de Juanita y por el dicho de todas las personas que la conocen, incluso la señora de la casa, la que les dio la entrada al domicilio, después explicó que Juanita, pues ella nunca la vio hablando español y que si dijo, pues tal vez fue un par de cosas. Entonces, era demasiado irregular. Juanita tenía esta situación de vulnerabilidad y además los policías, no solo es lo que platican Juanita, los policías al momento de detenerla tenían que explicarle por qué la detenían, tenían que explicarle sus derechos, tenían que darle a entender todo lo que estaba pasando y obviamente no sucedió como lo dijo la policía porque Juanita pues no hablaba español, entonces esto no pudo haber sido así. Eh, la policía mintió, asentó cosas falsas, ¿Cómo es que incluso declararon. ajá, cómo es que después, pues ellos todo el tiempo, los policías señalan que Juanita les dijo, pero en algún momento Juanita tenía que haber declarado eso, ¿no? Como para validar las declaraciones de los policías, de manera formal. Claro, incluso cuando la presentaron ante el Ministerio Público, era lo que te comentaba. Eh, los policías volvieron a declarar esto. Es más, pareciera que los policías, a través de su declaración ante el Ministerio Público, declaraban por Juanita, porque fueron esas declaraciones donde Juanita reconocía la comisión de un delito que las usó el Ministerio Público para después llevar a Juanita ante un juez. Entonces, pues siguieron mintiendo. ¿Y Y Juanita no además, aceptaba estos señalamientos o cómo? ¿Firmó? pues ya con el tiempo Juanita no lo reconocía, pero estamos hablando de que presentaron a Juanita ante el Ministerio Público, que ella no tenía un defensor que hablara su lengua, porque tenía que haber sido bajo estas reglas procesales que hablara la lengua Chuk. Además, Juanita tenía derecho a la asistencia consular por ser nacional guatemalteca, tampoco se la dieron. Y pues Juanita declaró ante el Ministerio Público con la versión que el Ministerio Público transcribió sobre el documento que Juanita pues firmó con el poco entendimiento de lo que pasaba, porque Juanita no sabía lo que Pero estaba en pasando. realidad no sabía lo que estaba firmando. Abogado, ¿en qué momento a Juanita qué sistema penal, qué reglas le aplican? ¿El nuevo sistema de justicia penal acusatorio o el tradicional? No, Juanita fue procesada por el sistema tradicional, el inquisitivo mixto, y pues siguió con las reglas de aquel pues, sistema anacrónico que tiene muchísimas irregularidades que Ya pues, a la fecha ya siguen. nos irás platicando. Vamos a hacer una pausa. Era importante delimitar esto. Fue el sistema penal tradicional. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos digas en qué momento conoce la Defensoría Pública de este asunto. Vamos a la pausa. No se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre el caso de Juanita, una mujer indígena migrante que estuvo en prisión 7 años por un delito que no cometió. Más adelante nos irás explicando, abogado, cómo es que pues, se da la conclusión de este caso de Juanita de manera favorable, pero por lo pronto nos quedamos en esta parte. La detienen, la policía, digamos que cuenta su versión y hacen que Juanita firme esta declaración sin que ella supiera de qué la estaban acusando. ¿Qué sucede después en el procedimiento? Pues mira, el Ministerio Público con las declaraciones de la mujer salvadoreña que era migrante, que además nunca volvió a aparecer en el proceso, solo declaró ante el Ministerio Público y nunca se pudo corroborar su dicho, con las declaraciones de los policías y con pues, las diligencias que hizo el Ministerio Público en ese momento, pues consignaron a Juanita ante el juez de Tamaulipas, los jueces penales de Tamaulipas, en concreto el de la ciudad de Reynosa, pues dictaron un auto de formal prisión en contra de Juanita, volviendo a violar y pues dándole continuidad a las violaciones de los derechos de Juanita, porque pues no se le daba el abogado, no se le daba la asistencia consular y ante esa indefensión pues Juanita continuó el proceso legal y fue así como Juanita pues duró al menos 4 años bajo prisión preventiva en estado de indefensión por no tener un abogado hablante de la lengua Chuk y por no tener la asistencia consular. O sea, ¿la familia de Juanita tampoco sabía de su paradero en todos estos años? La familia de Juanita sabía y Juanita tuvo en un inicio un abogado particular, de hecho lo pagaba su tío, que era quien tenía pues la mayor posibilidad económica en ese momento. No acudieron a la Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas porque es un asunto del fuero común.
y pues llevaba un abogado particular que era pues devengado por la familia con sus posibilidades limitadas y además pues no es transferible a la familia el cumplir o darle a Juanita el abogado indígena o el abogado que hable la lengua indígena Sí. y pues desconocían el derecho mexicano y las leyes penales porque es gente que tiene un contexto de pobreza, de marginación y además pues no son mexicanos, no tienen por qué conocer las leyes mexicanas. Y aquí vemos esta deficiencia, ¿no, abogado? En cuanto al sistema penal tradicional, que no contaba con una defensa adecuada, que las propias autoridades no le proporcionaban el intérprete y finalmente, como mencionas, la dejaba en un estado de indefensión. 4 años sin que se hiciera nada, sin que ella supiera por qué estaba en prisión. ¿Qué sucede después? Porque es que este asunto Pues llega mira, también a involucrarse la sociedad civil organizada. claro, pues el caso de Juanita inicia en 2014, en noviembre, y en 2018 es que comienza a intervenir pues, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Ellos, por contacto de la familia de Juanita, obviamente, pues después de 4 años de injusticias y irregularidades, pues la familia de Juanita buscó la intervención de la Oficina del Alto Comisionado. Esto fue a mediados de 2018, el tío de Juanita se acercó, lograron la atención de las Naciones Unidas. Posteriormente empezó a intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas. Ellos en su momento documentaron la tortura, la detención arbitraria de Juanita. De hecho, a principios de este año emitieron un par de recomendaciones en las que pedían que se subsanaran irregularidades, pero bueno, en aquel 2018 pues empezaron estas acciones, de hecho se promovieron amparos por parte de la defensa particular, hay que reconocerlo, donde pues ya con la intervención de sociedad civil, pues reclamaban la restitución de estos derechos, el de defensa adecuada, el de acceso a la justicia por las vías que establecen las normas mexicanas, y fue como se le dio intervención en su momento a un intérprete que se pagaba ni siquiera por las autoridades judiciales, que eran las que tenían la tutela efectiva, sino por la propia sociedad civil. Trajeron a un intérprete desde Guatemala para que ayudara a Juanita en el proceso y también pues el consulado empezó a tener una intervención que pues con el paso de los años se intensificó porque pues fueron casi 8 años en los que Juanita estuvo detenida de manera arbitraria. Era una prisión preventiva, ¿no? Exactamente. O sea, no se determinaba si era culpable, si era inocente, y mientras tanto ella estaba en prisión, a diferencia de lo que sería en este nuevo sistema de justicia penal. Ella podría haber seguido el proceso en libertad. Claro, y además, bueno, con el sistema acusatorio vigente, pues sí, es cierto, el delito por el que se acusa a Juanita, pues es de los de la prisión preventiva oficiosa, pero pues se podrían haber hecho valer argumentos de género, de pobreza extrema, de marginación, de que Juanita no es una persona peligrosa para la sociedad. Hay mucho contexto detrás de Juanita e incluso, pues, bueno, el amparo, entre otras razones, por eso tuvo pues un resultado favorable. Se dio la reposición del procedimiento, se dejó sin efectos la declaración de Juanita ante el Ministerio Público. Entonces, pues se fueron dando una serie de situaciones para restituir los derechos de Juanita. Pero de manera muy lenta para ella, ¿no? Mientras tanto ya estaba en prisión. Abogado, vamos a hacer una pausa para que nos digas, ahora sí, al regresar, en qué momento llega este asunto a la Defensoría Pública Federal. Vamos a la pausa, queremos conocer su opinión, así que te escuchamos. Como todos los días, nosotros somos sujetos de vulnerabilidad y de violaciones constantes en nuestros derechos humanos y en nuestra integridad. Entonces, contextualizar a una mujer en una situación en la que se tiene que desplazar de su lugar de origen, la vulnera tanto, bueno, en muchísimos aspectos, económicamente, porque posiblemente de su lugar de origen no contaban con los recursos suficientes y pudo haber sido un motivo del que se desplazaran, y en el momento de estar transitando a otro lugar, pues se incrementa la vulnerabilidad que presentan las mujeres, y por otro lado están más expuestas a agresiones sexuales. Pues son más vulnerables en el aspecto de que ellas pues arriesgan más, hay mucha maldad en la frontera y robos, violaciones, hay animales que luego te encuentras. Yo te digo porque he ido y pues yo me llevé a mi sobrinita de 10 años
y la verdad sí batallé, ¿eh? Sí, son vulnerables. Realmente creo que sí. ¿Por qué? Porque sufrimos por una parte como discriminación por parte de mucho el género masculino. A veces nos hacen de menos y muchas veces pues a veces las mujeres llegamos a sufrir abusos o desigualdades, ¿no? Entonces creo que es muy complicado para nosotras las mujeres la migración, y más que en algunos países creo que es muy complejo y muy difícil y se aprovechan de nuestro género. Bueno, yo pienso que ambas partes, los dos. ¿Por qué? Porque pues si vienen, no sé, en la Bestia o lo que sea donde venden, ahí está donde los agarra el narco y pues tanto si las mujeres son bonitas, pues las venden, no les quitan sus órganos, a los hombres igual los agarran para pues, hacer sus cosas ilícitas. Considero que sí, porque se exponen a muchos más peligros, ¿no? O sea, un hombre pues de alguna manera puede pues defenderse un poco más ante ciertas situaciones, pero con una mujer se torna un poquito más difícil y pues sí siento que su paso es un poco más pesado aquí. Estamos en la parte final del programa hablando sobre el caso de una mujer indígena migrante que estuvo en prisión preventiva 7 años. Abogado, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo llega el caso de Juanita a la Defensoría Pública Federal? Porque ya nos mencionabas que todo lo que estaba ocurriendo era dentro del fuero común por la justicia de Tamaulipas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llega a la Defensoría Pública Federal? Pues mira, después de que interviene la sociedad civil a través de la Oficina del Alto Comisionado, hay organizaciones que se involucran, está el Centro Pro Juárez, también está el programa de derechos migrantes del Libero, se empiezan a involucrar más personas, pero se estanca el proceso penal porque no se desahogaban algunas pruebas que estaban pendientes, que habían sido ofrecidas por la defensa de Juanita, y entonces el consulado, de hecho propiamente la Embajada de Guatemala en México y el Consulado de Guatemala en Nuevo León, se acercan al director general del instituto, el maestro Netzaí, se acercan al instituto y nos piden que valoremos el caso de Juanita porque está estancado, porque Juanita tiene este contexto de vulnerabilidad, porque nosotros tenemos defensores hablantes de lenguas indígenas, y entonces nos piden que lo tomemos en consideración, que le demos pues esta dinámica, este impulso que trae la Defensoría Pública Federal con la administración del ministro Saldívar. Y pues bueno, es como se toma la determinación de acudir a nosotros lo estudiamos y pues no había mucho que analizarlo, era evidente las violaciones de derechos, intervenimos en el caso. Esto fue a mediados del año 2020. ¿Qué escenarios plantean ustedes, abogado, para darle solución a este caso? Porque por un lado estaba, cierto, lo de las irregularidades, el que no tuvo una defensa adecuada, lo del intérprete, pero también estaba esta parte de la configuración del delito, ¿no? Porque también le estaban acusando de algo que realmente como que no encajaba. ¿Qué estrategia o cómo trazan ustedes la defensa de Juanita? Pues mira, lo primero era buscar identificar por qué el proceso no cerraba. Entonces, lo primero fue buscar el desahogo de las pruebas que estaban pendientes, que en su mayoría eran declaraciones de los policías aprehensores, quienes de hecho nunca aparecieron en la secuela procesal. Se tiene la impresión de que incluso uno de ellos está evadido de la acción de la justicia, tiene un orden de aprehensión y no iba a aparecer ante el órgano jurisdiccional. Entonces, pero la orden de aprehensión era por otra cosa, es por otra cosa en el caso del policía. Sí, claro, el policía cometió un delito y pues él ya no iba a aparecer, ya no trabajaban para la corporación policial, que además, tú lo que hay que decir, era otro delito porque ellos se habían declarado en falsedad ante el Ministerio Público. Entonces, pues establece un parámetro para determinar que estas personas pues no eran personas pues ceñidas a la verdad. Además, pues el instituto pues ha estado a la vanguardia, tenemos ya un cuerpo de peritos y pues empezamos a practicar un protocolo de Istambul a Juanita, porque además Juanita, al momento de su detención, fue torturada física y psicológicamente. O sea, además de las violaciones del proceso, de no tener una defensa, además se torturó a Juanita.
y se le pues revictimizó, se le vulneró pues varias vías, y entonces pues le practicamos los protocolos de Istambul, y además se le practicaron unas pruebas en antropología, en etnología, para establecer que Juanita, al momento del delito que se le imputaba o por el que se la estaba procesando, pues Juanita no hablaba español y no lo entendía, y además todo el contexto social de Juanita, porque Juanita pues viene de una comunidad indígena con sus propios usos y costumbres y con su propia manera de ver la vida. Entonces, claro, ahí fue establecer estas dinámicas de la institución, y además había una estrategia adicional, que era pues acudir a la fiscalía, acudir al órgano jurisdiccional, hacerles ver las irregularidades. Hay que reconocerlo, hubo una apertura por la fiscalía, por el fiscal Irving Barrios, también por el vicefiscal Natanael, nos recibieron, nos escucharon, se les plantearon estrategias, vías de solucionar el problema de Juanita y buscar su libertad de la manera más inmediata. Y además, de manera paralela, ya cuando nosotros teníamos la defensa de Juanita, el grupo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas emitió una opinión que pues establecía que Juanita había sido detenida de manera arbitraria, con muchas irregularidades, y que había sido torturada, y guardaba relación, y de hecho se retomó por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se retomó esta opinión y se emitieron las recomendaciones, pues que ya decían valer y que además están incorporadas dentro del expediente judicial, todas estas irregularidades. Incluso nosotros solicitamos en su momento la libertad de Juanita con esta opinión, por además del exceso de la prisión preventiva, porque la Constitución dice que pueden ser 2 años, y Juanita estaba, de hecho en noviembre de 2022, Juanita cumplía los 8 años. O sea, era un exceso por todos lados, ¿no? Era una sucesión de errores y de irregularidades y de violación a los derechos de Juanita. Abogado, se nos acaba el tiempo, entonces, ¿cómo termina el caso de Juanita? Pues mira, dentro de las estrategias, pues se plantearon varias salidas. La Fiscalía tenía muy identificado el caso. El asunto de Juanita, con el impulso de la sociedad civil, con el trabajo que hace la Defensoría, pues se visualiza, llega a oídos del presidente de la República, los reflectores ya no solo de la sociedad civil, sino también del Estado, voltearon a ver el caso de Juanita. Hubo manifestaciones en Ciudad de México a finales de 2021, principios de 2022, y pues bueno, entonces el presidente de la República habló con el fiscal ante una presión real, mediática y además jurídica, él, bajo su autonomía que tiene, decide instruir a sus fiscales para que promuevan un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, y como Juanita había sido torturada, pues sus declaraciones eran inválidas las declaraciones de los policías, y además pues ya no habían comparecido ante el juzgado, y pues fue así como el juez resolvió. Es más, no hubo una audiencia, el juez con lo que tenía a la mano resolvió y decretó la libertad inmediata de Juanita. Entonces, pues fue así como pues como a principios de este 2022, pues fue como Juanita está en libertad. De hecho, el mismo día que Juanita obtuvo su libertad, Juanita se hospedó, estaba en libertad en Reynosa, y al día siguiente, a las 3 de la tarde, pues Juanita ya estaba en su casa con su familia. Regresó a Guatemala. Es correcto, ella regresó a Guatemala. Se nos terminó el tiempo, abogado, y sin duda hay muchas cosas que mencionar, mucha reflexión sobre este caso, sobre todo el trabajo que están ustedes realizando justo para darle ese impulso, ¿no? En este caso, en la recta final, llega la Defensoría y suma esfuerzos para conseguir la libertad de una persona a la que le violaron sus derechos fundamentales. Diego Roberto Tovar Sánchez, director de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Claro, Verónica. Y si me lo permites, pues solo pedirle a la gente que se acerque a la Defensoría Pública. El caso de Juanita era local, pero ante la vulnerabilidad de Juanita, pues lo asumimos como federal, y pues es una institución que está abierta a toda la gente, que da el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos oficinas en más de 100 ciudades, y además tenemos una línea de contacto directo, además de nuestras redes sociales, que es la línea de Defensatel, que es el 822-42-42-6, y pues hay abogados atendiendo a quien necesite el servicio de la Defensoría. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias también a ustedes por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos como siempre con una dosis de cultura. Les saludo desde el Museo Anahuacalli para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. La Coatlicue parece devorar a los visitantes al cruzar el vestíbulo. En cada esquina del edificio
Los 4 elementos, tierra, aire, fuego y lluvia, son representados por sus divinidades. Este lugar fue concebido por Diego Rivera como una obra artística habitable en el Pedregal de San Ángel para albergar la impresionante colección de alrededor de 2,000 figuras teotihuacanas, olmecas, toltecas, nahuas, zapotecas y del noroeste de México, que había reunido durante toda su vida y a las que llamaba el idolaje. También podrán disfrutar del paisaje que ofrece una vista privilegiada al mar de lava del Pedregal y su ecosistema de plantas desérticas. Diego Rivera diseñó una serie de 23 mosaicos que recubren los techos de la Nahuacalli. Estos mosaicos retratan la cosmovisión prehispánica y sus dualidades, en un trayecto que va de la oscuridad a la luz. Los mosaicos de la planta baja fueron realizados en blanco y negro, y los de los pisos superiores tienen piedras de distintos colores traídas de Tasco. Los diseños en los techos pueden ser leídos como un códice en el que fue plasmada la cosmogonía que Diego Rivera quiso exponer en este lugar. Destacan elementos como la serpiente Quetzalcóatl, el jaguar y la rana, inspirados en las antiguas figuras de los documentos prehispánicos. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Anahuacalli, uno de los legados que Diego Rivera y Frida Kahlo dejaron al pueblo de México.